Empezamos hablando un poquito de la economía y ustedes saben que en estos días hubo rumores, dichos de algunos sectores de que se va a devaluar, otros hablan de la necesidad que no se puede evitar de la devaluación. Muchos sabemos que la devaluación a los que seguro nos pega es a los trabajadores, en los precios y en tantas otras cosas, pero hoy habló el chanta con honores de Adorni y dijo esto con respecto a la devaluación. Cuando anunciamos el déficit cero, el que efectivamente habíamos la decisión de terminar con el desequilibrio fiscal estaba tomada, el dólar también pegó un salto, creo que había pasado hasta los 1.300 pesos y después no recuerdo el número con exactitud, y luego cuando efectivamente esos descreídos nos creyeron, el dólar se terminó acomodando. El déficit cero está garantizado, o el equilibrio de las cuentas públicas, está garantizada la emisión cero y está garantizado el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar, no nos vamos a correr de lo que anunció el ministro Caputo y lo que en definitiva venimos anunciando todos cada vez que se nos pide una opinión o una reflexión sobre el tema. Bueno, y otra voz más que queremos compartir con ustedes tiene que ver con Orlando Ferreres. Orlando Ferreres, economista, que hoy tuvo una conversación esta mañana con el Gato Silvestre y habló de un posible plan Bonex. Esto le decía Ferreres al Gato Silvestre. El viernes se anunció una especie de plan Bonex para los bancos, con otro nombre, con otro tipo de deuda para la compensación, pero es lo mismo que hizo Herman González con el plan Bonex, porque se pasa deuda que es del Banco Central al Tesoro, y los Bonex eran del Tesoro y pasaron a ser parte de los bancos. Yo creo que eso es lo que no gustó a los mercados y que no salieron muy contentos los bancos cuando vieron que eso era una obligación realmente ineludible, que no tiene más remedio que hacerlo y es bastante dinero, ¿no? Bueno, ahí estaba. Bueno, entonces, ante todo esto, dimes, diretes, análisis, llamamos a un economista que apreciamos mucho y que además nos explica mucho con claridad qué sucede. A ver, querido Agustín Datelis, ¿cómo te va? Fernando Borroni. ¿Qué le pasa al mercado? ¿Está ofendido? ¿Está enojado? ¿Qué haces? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Buenas tardes. No, mira, a mí me sorprende, estaba escuchando lo que armaste recién, me sorprende primero el caso de Adorni, porque es economista Adorni, ¿no? Digo, ahora no oficia de economista, sino de vocero, pero es economista, y me sorprende porque si ese es el mensaje que bajan desde el equipo económico del gobierno, no entienden nada, y es preocupante, porque, mira, lo que ocurre es lo siguiente, el mercado lo que le viene exigiendo al gobierno es que tiene que desarmar el cepo porque el año que viene hay vencimientos de deuda muy importantes y si no desarman esas restricciones se le va a complicar mucho refinanciarlo y va a ser imposible pagar esos vencimientos. Son cerca, para que te des una idea, de lo que se llama la jerga financiera hard dollar, o sea, vencimientos que hay que pagar en dólares entre organismos, títulos internacionales, nacionales, y sumás todo, está cerca de 17.000 millones de dólares el año que viene. Entonces, el mercado lo viene empujando para eso. Entonces, preocupados por la situación, porque tomaron nota de que después de la aprobación de la ley bases del jueves y todo, el mercado no celebró, sino que seguía tensionando, seguía empujando sobre la brecha, salen a dar una respuesta que no tiene nada que ver con el reclamo del mercado. El mercado le está diciendo, ¿vas a desarmar esto o no? ¿Tenés la plata que dijiste que tenías del Fondo Monetario para desarmar las restricciones o no la tenés? Ahora ¿Vas te a interrumpo, devaluar Agustín. o no vas a devaluar? Te interrumpo acá. Consulta. Sí, dale. Vamos a suponer Sí. que el gobierno libera el CEP. Vamos a suponer que puede. Vamos a suponer que puede. Sí. ¿Qué pasa con Supuesto fuerte. ¿Eh? Sí. Un Un supuesto fuerte, digo. O sea, casi inexistente. Bueno, ok. Pero ¿qué significaría? Porque puede tener una corrida, digamos, de gente que vaya a comprar. No sé, ¿cómo Claro, no por sé? eso, porque si libera todas las restricciones, o sea, cualquier acceso al dólar, pensá no solo en el minorista que ahorra y va a comprar unos mangos, sino en los grandes capitales que van a buscar dólares al tipo de cambio oficial. Si hace eso y libera todas esas restricciones para poder permitir que los capitales financieros renueven la deuda, entren, salgan y que lo que los tipos pretenden y que el mercado quede más flexible y más liberado, necesitan tener respaldo de dólares, que hoy no lo tienen. Por Claro. eso en su momento instalaron la idea de que el Fondo Monetario iba a poner una línea de 15.000 millones con el aval del Banco Mundial, todo un verso, porque es imposible que el Fondo Monetario, dado que Argentina incumplió con todo en aquel crédito irregular del gobierno de Macri que nos dieron de aquellos 45.000 millones de dólares, quedamos sobre todos los límites, entonces no hay ninguna forma que el organismo nos preste plata. Entonces el mercado le empezó a decir, bueno, a ver,
eliminar las restricciones aún sin esa plata. Y dicen, Claro. y bueno, pero para eso tengo que devaluar, porque si no, no me entran dólares. ¿Qué es lo que está pasando? Junio cerró con un saldo negativo el Banco Central de 84 millones de dólares, terminó vendiendo el mes de junio. ¿Y cuál sería Entonces le el dicen, costo "Che, pero-". social de una devaluación hoy? Y no, muy grande, muy grande. A pesar de la recesión que te amortigua un poco el traslado a precios, no por algo bueno, por algo malo, porque la Ajá. economía sigue cayendo, se está derrumbando, cae en la industria, perdés empleo, pero eso te amortigua un poco el traslado a precios, pero aún así el traslado a precios en la Argentina es muy importante por nuestra estructura productiva, nuestra dependencia de importaciones. Entonces, claro, si devalúan lo que el mercado le exige para eliminar las restricciones, vos podés irte a una inflación mensual, ponele que lo hicieran, no sé, en agosto, en julio, las próximas semanas, vos te irías a una inflación mensual en julio o en agosto de ponerle el 15%. ¿Sí? Ahora, vos imaginate el humor social que viene al límite total y que está aguantando el gobierno, yo creo que pura y exclusivamente porque ve que el dato mensual de desaceleración, después de que lo dispararon, vino bajando, pero cuando vean que mayo fue un piso, que junio va a ser más alto, y si llegás a hacer un salto devaluatorio, que julio, agosto se te puede ir de nuevo a 2 dígitos, bueno, ya el humor social va a ser insostenible. Entonces, el mercado está presionando y la respuesta que da el gobierno es completamente errada y se compraron un problema que no tenían, porque la conferencia de prensa del viernes lo que dice es, bueno, el mercado nos está presionando, el mercado tiene mucha ansiedad, dijo Caputo como 3 veces, entonces anunciamos esto. Y lo que anunciaron, que es eliminar un factor de emisión monetaria de parte del Banco Central, no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en Argentina. Lo que le están diciendo es vos no acumulás dólares y con esto no solucionás la acumulación de dólares. Es más, con esto te comprás un problema, que es que el sistema financiero, que en Argentina estaba estable y nadie cuestionaba la estabilidad del sistema financiero, nadie cuestionaba que estuvieran en riesgo los depósitos, ahora ya no. Ahora ya no es estable. Porque vos me estás diciendo que esas letras, esos pases se llaman, que tenía el Banco Central, que pagaba intereses a los bancos y donde atrás de eso está la guita de los ahorristas, de todos nosotros, era un banco central que al final del camino podía emitir pesos. Entonces vos nunca vas a tener problema en recibir los pesos, porque el Banco Central los emite a los sumos y va a valer menos en términos de dólares, pero iban a estar. Ahora le transferís la deuda al Tesoro, y entonces, ¿quién va a emitir esos pesos? Si el Banco Central dice, yo no los emito más, ¿quién va a pagar esos intereses? ¿El Tesoro? Agustín, tenga superávit, y cuando no lo tenga. Agustín, ¿cómo te va? Marco Citadini te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Marco? Bien, muy bien. Describías una situación, una de la economía financiera y otra de la economía real cotidiana, con pérdida de empleo, con licuación de salarios, con muchísima angustia y desesperación. Se decía, corregime si yo me equivoco, que este tiempo, el que está pasando, estos 6 meses de gobierno de Javier Milei, eran el tiempo de hacer cosas, y la verdad que lo aprovecharon bastante bien, digo, por el modo brutal y feroz en el que encararon el ajuste, que todo lo que venga ahora ya va a empezar a correr un poco en relación con el humor social, porque van a empezar a notarse con mucha fuerza los efectos del ajuste. ¿Sos de esa idea? Digo, porque en todo caso, capaz que el tiempo ya lo han perdido para instalar, o por ahí no, hay alguna otra forma de cualquier modo instalar este sistema de exclusión y que sea exitoso. Mirá, ¿sabés lo que creo yo? Digo, primero, en términos de actividad, ellos están hablando de una recuperación en forma de V corta, que ya tocamos el piso y que ahora se recupera. Yo esa recuperación no la veo. Yo veo que la economía va a seguir un poco más con esta caída y que en el mejor de los casos va a encontrar un estancamiento. ¿Por qué? Ninguno de los motores que explican que haya crecimiento económico, el consumo privado, el consumo público, las inversiones, el gasto público, ninguno de esos motores está encendido. Solo traccionás un poquitito por exportaciones, pero que por el peso que tiene en nuestro Producto Bruto no te mueve la aguja. Entonces, la actividad va a seguir ahí. El otro factor que hacía que la sociedad tolere todavía este discurso del gobierno era que la inflación mensual se venía desacelerando. Yo creo que mayo fue un piso y vamos a registros más altos de inflación los próximos meses. Entonces, otro factor. Y después el mercado financiero, que presiona, y esto que estamos viendo ayer y hoy se va a profundizar los próximos días y ahí van a tener un despelote bastante importante. ¿Cómo se nota que además también sabes de radio? Porque escuchaste el pibe. Impresionante, y me apuré. Hiciste radio. Agustín Datelis, exdirector del Banco Central, docente, economista, y alguna vez también fuiste un comunicador. Agustín, Sí, también. ahora también. Abrazo grande, hablamos en cualquier momento. Gracias, un abrazo para ustedes, chau. Agustín Datelis. Radio 10.
Siempre Noticias. 16 horas en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 20 grados 2 décimas. La Unión Industrial reclamó que se implemente el RIGI.